país donde no sabía qué iba a pasar con la empresa, que, cómo me iba a sentir lejos de la familia. O sea, se fueron a España hasta que pudieran conseguir el trasplante y prácticamente dejaron todo. Llama también programación neurolingüística, pues se toma como si fuese el cerebro un software en el cual tenemos programas que van ejecutándose y nos van haciendo comportarnos de cierta manera. Explica la programación neurolingüística que esos programas los podemos regrabar, podemos grabarle versiones nuevas. Para frente al espejo, te miras fijamente y te decís solo esta frase. Esto era para específicamente lo que es el autoestima, ¿no? Claro, porque en Entonces ese momento ese era uno de tus problemas. van a empezar porque se empieza a agarrar el gusto. Yo me miro al espejo y realmente es algo que me da placer. O sea, veo a la persona que quiero ver, mejorando en cosas que antes no estaba pudiendo hacer. Por ejemplo, me empecé a volver más disciplinado con la alimentación, con el ejercicio, cosas que no podía tener constancia y lo podía cumplir perfecto, sin problema. Con las demás cosas que me proponía, también levantarme el momento más temprano, un montón de cosas que me están gustando, que no, bueno, se empezaron a dar solas, ¿no? Pequeño cambio con esa técnica, donde ya tú te empezabas a aceptar y a creer como tú eres, hizo que se desencadenara un montón de cambio positivo en tu forma de actuar. Oro se pueden generar los cambios que entendí que por ahí es donde realmente se pueden generar los cambios para que uno pueda hacerlo de forma más rápida y más duradera. Más del 95% del tiempo de todas las acciones que hacemos son gobernadas por el inconsciente. Uno no está presente de eso, pero inconscientemente se me asoció la idea de hablar en público con la vergüenza. Un programita que se grabó en ese momento, que estoy hablando hace muchos años atrás, fue activándose, se fue reproduciendo en otros momentos de mi vida y que me fue afectando en distintas cosas. ¿Sabías que puedes reprogramar tu vida mientras estás durmiendo? Ay, cuéntanos de eso. Cuéntanos. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Hola, súper bienvenidos a este nuevo episodio con un nuevo invitado y en esta ocasión vamos a hablar sobre muchos temas súper interesantes, pero en base a una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que vas a empezar de cero, que la vida te hace empezar de cero, replantearte lo que vienes haciendo? ¿O simplemente te sientes vacío y sientes que tienes que hacer un cambio? O sea, vamos a cambiar lo que venimos haciendo. Requiere valentía. A veces la misma vida te lanza. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial que se llama Luigi, que, bueno, desde todavía es desarrollador de software, no nunca deja de hacer su profesión. Sin embargo, ha venido desarrollándose con el coaching, un tema que amo, con muchísimas herramientas mentales para tú poder transformar tu vida como tú quieras. Definitivamente posible. Y yo sé que si estás aquí has escuchado sobre eso. Si hay algo que tú quieres lograr a nivel de finanzas, a nivel personal, a nivel familiar, o simplemente, óyeme, ya necesito algo nuevo en mi vida, necesito despertar, necesito salir de este piloto automático, quédate en este episodio porque te vamos a dar todas las técnicas necesarias. Muchas bienvenidas para ti, bienvenido Luigi, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola Audi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí contigo. Igual, muy contenta de mi parte. Y Luigi, cuéntanos, cuéntanos un poquito primero de qué se necesita para tú agarrar como esa valentía, esa fuerza de decir, óyeme, yo quiero otro rumbo en mi vida, yo quiero cambiar, no sé, siento que hay algo diferente para mí. ¿Qué te hace hacer eso luego de que uno ya ha venido desarrollando una profesión, desarrollando hasta un negocio? Eh, ¿Qué te hace cambiar de vida y cambiar de rumbo? Bueno, por lo general es lo que se llaman quiebres en coaching, que son como situaciones, puntos particulares donde uno o está muy abajo o tiene problemas que lo hacen llegar a un punto de la vida donde tiene que hacer un cambio. En mi caso particular, ese es como, digamos, la forma más, no sé si es la ideal, pero es como generalmente he visto que se dan esos cambios de forma abrupta, digamos, o profunda. También se puede hacer de forma consciente, que es lo que vamos a hablar después, que sería lo ideal, que la gente pueda hacerlo de forma más... Hacerlo sin que te lancen, sin que te digan, Exacto.
Bueno, tiene que hacer un cambio porque hay veces que la vida lo elige por ti. Exactamente. Y bueno, en mi caso particular me llegó como quiebre, que fue, bueno, yo estuve viviendo, soy uruguayo, viví aquí toda mi vida, soy hijo de padres italianos, siempre muy familiero, reuniones los domingos con toda la familia. Y en un momento de mi vida me sucedió que con mi mujer en ese momento, que estamos ya hace unos cuantos años, ya estaba con un problema renal, estaba en diálisis, lo cual era bastante complicado, pero bueno, una persona muy emprendedora, muy resiliente, que tenía su empresa de selección de desarrollo personal. Nos conocimos en el ambiente laboral porque ella me vino a contratar mis servicios. Y bueno, luego de varios años de relación, en un momento salió lo que toda persona que está en diálisis espera recibir, que es una llamada a un trasplante renal. Y bueno, algo que parecía una buena noticia, no terminó siendo tan buena porque el trasplante luego de ser efectuado fue rechazado y bueno, no funcionó. Eso nos llevó a una situación de buscar algo alternativo, porque bueno, luego del trasplante se complicó un poco la situación de salud. Y digamos que como los astros se alinearon para terminar yendo a España, que en ese momento eran unos países pioneros en lo que era trasplantes renales, se dio una casualidad muy puntual que yo había invitado a un amigo a usar la barbacoa de nuestro edificio en ese momento, porque era el cumpleaños del padre, y cuando nos vamos a saludarlos, nos subimos a la barbacoa y me encuentro con el hermano de este amigo que no veía hace muchos años, y él me dice que estaba trabajando en una dependencia, una empresa que era dependiente de gubernamental española, y resulta que, bueno, me dijo, ¿por qué no nos reunimos? Hablamos un poco, yo le cuento por lo que había pasado, y él me dice, mirá, tengo un montón de información, justo me mandaron, me llegó esta información de que en España se están haciendo trasplantes, esto es lo que tenés que hacer, me manda un montón de información, y cuando empezamos a ver era como la solución, es eso, ahí donde tenemos que estar, es este lugar, era el lugar indicado, y bueno, empezamos como a alinear y a ver cómo hacíamos para ir para allá, ¿no? Algo que parecía, eh, en un principio parecía bastante complicado, bueno, fue bastante difícil para mí, ahí ya tuve un quiebre, digamos, una situación extrema, que fue tener que, en ese momento eran más de 20 años que tenía mi empresa de software, de desarrollo de software, y bueno, tenía todos los domingos nos reunimos con la familia y era en un punto nos vamos a vivir a España, a otro país, donde no sabía qué iba a pasar con la empresa, qué, cómo me iba a sentir lejos de la familia, O sea, se fueron a España hasta que pudieran conseguir el trasplante y prácticamente dejaron todo. Exactamente. Dije, bueno, nos vamos para allá, hacemos un plan. De hecho, nosotros bueno, hace varios años ya que estábamos y bueno, pensamos en ir primero, bueno, al otro año, eso fue en el 2016, 2017 ya planificamos casarnos y de ahí ya irnos para allá. Entonces, bueno, nos casamos, nos fuimos para España y bueno, ahí empezó todo un largo trayecto de incertidumbres, pero también yo en el 2006 fue cuando conocí el documental El Secreto y la Ley de Atracción. Y ahí como que me vino de vuelta el recuerdo, siempre lo tuve presente, y empezaron a pasar cosas como mágicas. Resulta que yo viajé primero, mi mujer en ese momento viajó después, y cuando viajamos nos quedamos, cuando ella vino, nos fuimos a quedar en un Airbnb en Barcelona. Yo primero fui en Valencia, me estuve quedando un tiempo en Valencia. Y cuando vamos al Airbnb, nosotros para que ella le tocara en España, para que te toque un centro de salud, tenés que vivir cerca de la zona. O tenés que estar lo que se llama empadronado. Alguien te tiene que tenga
un inmueble, te tienen que certificar que tú vivís ahí, ya sea alquilando o lo que sea. Ok. Y ella soñaba con un lugar en Barcelona, que se llama Fundación Puigvert, que son especialistas en trasplante renal. Y bueno, cuando llegamos allá, fuimos a una entrevista. Ahí nos dijeron, bueno, que eran 2 años más o menos el tiempo que se tomaba, pero bueno, para que a ella le tocara ese centro, tenía que vivir cerca de la zona. Nosotros cuando fuimos, en realidad, ¿no? Estamos en las afueras, un lugar que se llama Castelldefels, que es, bueno, es como si fuese, para los que vienen en Uruguay, como Punta del Este, no sé, no sabía en otros lados. Parecía, pero es un lugar cerca de la playa, un lugar muy lindo, pero bueno, estaba alejado, está a 40 kilómetros, 30 kilómetros de Barcelona. Y justo cuando nos quedamos, ese día que nos quedamos en un Airbnb de un conocido, empezamos a hablar y esta persona dice, ah, pero yo tengo justo tengo un piso cerca de ahí donde necesitan ustedes, donde está la Fundación Puyuar. Y bueno, casualmente se dio eso, le dijo, no tengo problema, yo los empadrono. Y bueno, esta persona empadronó a es mujer que en ese momento, mi mujer Lorena, que bueno, a partir de ese momento que la empadronó, en menos de una semana ya había conseguido estar en esta fundación. Y, y bueno, fue un camino bastante, si bien se dieron todas las condiciones y fue todo muy bien, pero bueno, es verdad que fue todo un largo camino ya el estar en otro país, lejos de la familia, empezar a pasar las fiestas lejos de la familia. Bueno, los amigos también. Yo soy una persona soy muy de juntarme con amigos y demás, y estaba completamente alejado, estaba solo. Había hecho algunas amistades, pero bueno, las amistades de toda la vida estaban todas lejos, ¿no? Tú eres más de familia, más que todo. Soy muy de familia. Soy de cáncer, cáncer es un signo de la familia en sí mismo. Y bueno, lo que resulta que, resumiendo un poco la historia, más allá de que tuvimos un montón de dificultades, a los 2 años se dio ese trasplante y felizmente Wow. ese salió exitoso, salió muy bien. Y bueno, fue como un cambio de vida en ese momento, ¿no? Porque bueno, hasta el día de hoy en realidad tiene otra vida. Ya si en ese momento ya estaba con las dificultades, ya tenía su empresa, hacía un montón de cosas, bueno, hoy en día está en otro nivel, pudo ser libre, ¿no? Que es lo que Claro, te fue da, como también para ella me imagino lo que representó, un cambio, sin una duda, sí, superación. sin duda, sin duda, y fue un objetivo de vida muy, muy lindo, fue un proyecto de vida que nos habíamos Y propuesto. eso hizo que ustedes cambiaran totalmente su rutina. O sea, realmente uno lo pone así, de por sí, un proceso de enfermedad es algo complicadísimo, más un nuevo país, lejos de la familia, esperando. ¿Cómo se sostuvieron en ese proceso, tanto emocional como financieramente? Ayúdanos a llegar más lejos. Si tú sientes que te ha aportado toda esta información, aquí abajo dale a suscribirte y también comparte. Eso nos permite mantener este contenido gratuito y seguir aumentando la calidad para aportarte. En medio de todo eso. Bueno, financieramente nosotros seguíamos con nuestros negocios en Uruguay. Ella tenía su empresa de selección, yo tenía mi Ok, empresa de mientras software, estaban allá. mientras estaban allá, mientras estábamos allá. Pero ahí también pude romper algunos miedos, porque uno de mis miedos era que yo lejos, si bien tengo un socio y tengo gente trabajando aquí en Uruguay, dije, bueno, me voy y se funde la empresa. Tenía muchos miedos incluso que tuve que superar para poder, antes de viajar. eh, Son miedos y cosas que le pasan a uno que después se da cuenta que son todos miedos internos que una vez que se vive la experiencia y se está del otro lado y se puede pasar, eh, uno se da cuenta realmente que son limitaciones que se va poniendo uno y no, realmente son todas imaginarias, ¿no? No hay nada, el miedo es imaginario en realidad, ¿no? Es una elección el miedo, una elección que está ahí, de repente está inconsciente. Luego hablaremos un poco más del tema del inconsciente, Sí, porque pero la mayoría de cosas que nos imaginamos no pasan ni van a pasar, pero nos detienen.
En ese momento nada te detenía porque la prioridad era sanarse, o sea, que su esposo pudiera sanar y encontrar esa salud nuevamente. Ujú, correcto. Bueno, pasados ese tiempo, bueno, nos sostuvimos y esa es la parte económica, como te comentaba, fue a través de los negocios que teníamos. Ahí me di cuenta que mi trabajo es realmente remoto, lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Y poder, el haber viajado y conocer otra cultura, otras personas de todos los países, porque realmente Barcelona lo que tiene es que es una ciudad muy multicultural y bueno, también el idioma es algo que puedo transmitir, el tema del inglés es algo que es bastante importante, o por lo menos es la sensación que tuve yo, para poder, por los vínculos sociales que se generan, que estamos en un país, si bien es un país de habla hispana, nos encontramos con mucha gente que no hablaba el idioma. O de repente gente que había viajado o que trabaja remoto y que le cuesta, incluso gente de Rusia que le toma un poco más aprender el idioma, ¿no? Y bueno, eso también hizo, bueno, me enriqueció mucho el poder conectar con gente de todas partes del mundo. Y bueno, lo que decía el idioma, ¿no? El poder tener reuniones, porque de repente hacíamos una cena y teníamos gente de, no sé, o sea, de Portugal, que bueno, ahí en el portugués me manejo, por suerte, por lo menos un poco me manejo, pero gente de Alemania, de Polonia, de Rusia, de distintas partes, y bueno, esa experiencia es que si no hubiese podido comunicarme, el idioma, por lo menos universal del inglés, hubiese sido un poco difícil mantener esas charlas. Pero bueno, quiero ir un poco más adelante en la historia para avanzar, la idea me dio mucho crecimiento el poder viajar, el poder estar en otro lugar. También el desapego, también, ¿no? Por poder salir, si bien me costó muchísimo la parte de la familia, también el poder estar lejos te fortalece en otras áreas como para poder, digamos, limitaciones que capaz que si hubiese estado solo y quisiera tener la experiencia y bueno, me voy a vivir a otro país, si no se hubieran dado estas condiciones, en mi caso capaz que no lo hubiese hecho. Si no se hubiese forzado por Claro. de miedo justamente a estar lejos de la familia, de los amigos, que todas esas incertidumbres que luego me di cuenta que viajar, si hoy en día quisiera irme a vivir a otro país, lo podría hacer perfectamente. Todo ese miedo que había al principio ya se desvaneció por completo. O sea, armo el bolso y me voy. O sea, no lo tengo que pensar, ¿no? Eso es algo bastante. Lo que me dejó una de las enseñanzas importantes es eso, ¿no? Y la exposición, luego que te expones a los miedos y a las dificultades, bueno, después los puedes ver de otra perspectiva. Y Sí. bueno, En ese momento, ¿cuáles emociones te evocaban? Porque cuando pasan tantos cambios juntos, a veces no podemos resistir, decir, cónchale, pero ¿por qué pasa esto? O no me gusta esto, por ejemplo, en el tema de tu familia, que tú eres muy apegado a tu familia, o eras muy unido, o sea, te encantaba esa parte de tu vida, te encanta. Entonces, cómo pudiste superar esas emociones de resistencia que a veces no puede dar cuando vienen esos cambios grandes, donde muchísimas cosas en nuestra vida, en nuestra rutina, cambian totalmente? ¿Cómo pudiste sobreponerte, ver el aprendizaje, si lo viste en ese momento o lo viste después? Cuéntanos un poquito de eso. claro, no, a mí lo que me pasó fue verlo después, no fui en el momento. Lo que me hizo dar cuenta es que Sí. uno, cuando se enfrenta a Usualmente así, en el momento uno está como, uy, pero ¿por qué? uno está viviendo la vida y muchas veces lo que pasa es que uno a veces se queja, está poniendo negatividad, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando estas cosas? Y bueno, luego con el tiempo, y lo veo en retrospectiva, ahí ve el aprendizaje, ve lo que dejó, ¿no? Eh, También me di cuenta que es posible, o sea, que lo que me parecía que no era posible, bueno, es posible. El ser humano tiene mucha fortaleza para la resiliencia, o sea, es Los muy capaz cambios. para los cambios y demás. Capaz que por eso mismo es lo que hablamos de los miedos internos, ¿no? Hay muchos miedos internos que no nos dejan avanzar, no nos dejan hacer las cosas,
que luego te das cuenta que sí las puedes hacer y que era nada más un tema de enfrentarlos. Pero bueno, cuando en el momento muchas veces uno lo ve y fue lo que me pasó a mí en el momento, yo vivía y yo tenía creo que acá lo importante era que tenía un objetivo claro, un proyecto claro en ese momento, Una prioridad. una prioridad, pero y el proyecto, o sea, sabía dónde quería llegar. Entonces, todo lo demás, y bueno, tenía que venir, lo tenía que afrontar de alguna forma. Es eso. O sea, al tener un proyecto claro, un objetivo claro, uno va hacia ese lugar y bueno, vas a tener adversidades, vas a tener dificultades, pero las vas a solucionar. Es un tema que siempre, de alguna forma u otra, se soluciona. Y el aprendizaje, por lo general, viene después, viene el camino y después lo puedes ver mejor, ¿no? Y más claro. Claro. Aquí lo que pasó es que, bueno, luego que sucedió este cambio tan maravilloso y que, bueno, que se logró este objetivo, que aparece 2020, COVID, Otro cambio. y bueno, otra cosa que cambió bastante el panorama, porque bueno, una vida con un montón de esperanzas, ideas de viajes y demás que se cortaron de un momento para otro, ¿no? Y seguían en España. Ahí seguíamos en España, hasta ese momento seguíamos allí, aparte, no, cuando justo se dio que el 13 de marzo, me acuerdo de esa fecha porque fue la fecha que pusieron el cierre aquí en Uruguay, del cierre de frontera. El 12 de marzo teníamos pasajes para el 12 de marzo, para Uruguay. Después de tantos años de estar fuera, si bien yo había viajado entre medio, a mitad de año, había hecho unos viajes en todos estos años, eh, ella no había viajado. Y bueno, era el primer viaje para volver los dos juntos a Uruguay y bueno, ver a la familia, ¿no? Y justo se decreta el cierre de fronteras y nada, y como entrar a los miedos de justamente de que cómo se iba a hacer, si bien estaba mejor de salud, estaba en el periodo de recuperación, ¿no? Digo, que un tiempo, una vez que tú te haces el trasplante, bueno, hay todo un tiempo de evaluación, recuperación, entonces no quería estar lejos de los médicos, no sabía que si íbamos para allá, si iban a cerrar las fronteras y no íbamos a poder volver, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, se canceló ese viaje. Yo lo había cambiado para junio, quería volver mi cumpleaños. Y bueno, con el tema de la pandemia y eso, tampoco pude hacerlo en junio. Y bueno, todo ese año fue un año de bastantes dificultades a nivel de tener que estar 24/7 encerrado, porque en algunos países, en Uruguay, por ejemplo, se mantuvo la libertad, o sea, la gente podía salir, podía hacer cosas. Allá en España era bastante complejo y realmente estabas encerrado, porque podías ir a lugares muy limitados, podías ir a la farmacia, podías ir a un supermercado y creo que una tienda electrónica, no sé por qué exactamente dejaron las tiendas electrónicas como lugares que se podía ir, pero eran como muy, muy puntuales y si salías tenías que tener permisos para ir a ciertos lugares firmados si no tenías multas de 200 euros hasta 600 euros. Fue Wow. una época bastante compleja. Y bueno, lo que terminó siendo, en ese año lo que pasó fue que yo me empecé a replantear que yo tenía una idea de viajar para cumplir este objetivo, pero tenía la idea de volver en algún momento. Y lo que pasó es que en ese momento mi mujer no tenía la idea de volver, ella se quería quedar allá. Entonces tuve la difícil decisión, yo en diciembre del 2020 volví a Uruguay, dije, bueno, quiero pasar las fiestas con mi familia este año y quiero quedarme un par de meses, ver cómo me siento y a ver qué decisión tomo con respecto a esto, porque ya íbamos a tomar caminos separados. O sea, mi idea era volver, ella era quedarse. Y bueno, lo que sucedió fue que viajé, pasé las fiestas aquí, ahí pasamos separados porque ella se quedó allí. Y estuve unos meses en los cuales comencé una terapia para empezar a aclarar un poco más mis ideas. Y bueno, finalmente tomé la decisión de que quería volver. O sea, Se si quería bien quedar en tu país. quería quedarme en mi país, me encanta la idea de viajar, pero sabía que estando acá yo podía viajar puedo viajar a cualquier lado. De hecho, este año viajé mucho. Y,
Y bueno, esa fue la decisión. Yo dije, bueno, voy a volver a los meses. Dije, bueno, vuelvo, cierro todo lo que tengo que cerrar allá y volvimos. Perdón, y volví a mi país. Bueno, cuando llego a Uruguay, eh, nada, una cosa era lo que me había planteado mentalmente y otra cosa es cuando ya se concretó. Exacto. Cuando se concretó, me pasó que bueno, pasé por un periodo bastante complicado, ¿no? Pasé por una especie de depresión, porque claro, es como que había perdido 10 años de estar con la misma persona, objetivos grandes, pasamos por muchas cosas juntos, y bueno, eso ya se había terminado, entonces tenía como que, Eso podría eh, ser como otro quiebre. ese fue otro quiebre en mi vida, exactamente, fue otro quiebre, fue otro recomenzar. Como, bueno, empezamos de vuelta, si bien tenía trabajo, pero era o sea, eso es lo que tenía más estable. Después, bueno, la familia, obviamente, tenía un montón de defectos, pero en lo personal, bueno, fue bastante difícil empezar de vuelta en lo que era una relación, ¿no? O sea, o pensar que realmente quería mi vida, porque fue como, en ese momento perdí el norte, eso fue lo que pasó. Perdí el norte. No sabía bien a dónde iba a ir, qué quería hacer. Y a mí lo que me había pasado con este terapeuta en PNL, en un momento para poder tomar la decisión de terminar la relación, es algo que realmente sentía en ese momento. Yo estaba con bastante baja autoestima. Y bueno, él me recomendó hacer un ejercicio bastante sencillo al espejo para fortalecer la autoestima, que es pararte frente al espejo, mirarte fijamente y repetir la frase, me acepto y me quiero. Así de sencillo. Así de sencillo. Me dijo, Expliquémosle un paréntesis a las personas que es un terapeuta PNL y me gustaría saber cómo decidiste, qué te hizo decidir ir a uno, porque no es una herramienta que muchas personas conocen y sobre todo en momentos determinantes de su vida donde tú te sientes vacío. Yo creo que a todos nos pasa, simplemente que no todos utilizamos las mismas herramientas para superarlo. Entonces, cuéntanos un poco de eso. bien, yo llegué por un familiar que estaba justamente yendo a este terapeuta y me lo recomendó. Yo en mi vida he Digo, tu ido, familia también es de terapeutas, eso es otro punto. bueno, yo tengo mi madre psicóloga, entonces es como que es algo que ya lo tuve desde chico, ya lo viví en casa, entonces lo tenía como naturalizado el tema de la terapia. Como yo lo veo hoy en día, la terapia para mí es como un gimnasio del cerebro, es como ir al gimnasio, pero para la cabeza. Entonces, para mí es súper natural y siempre me gustó el tema de explorar y ver distintos tipos de terapia, para, primero, por un tema de curiosidad, ver cómo funcionaban y ver cómo me sentía yo con cada uno, porque bueno, hay distintos tipos y cada uno, eso es muy subjetivo también, ¿no? O sea, cada uno cómo se sienta. Hay un tema empático también con el terapeuta, que eso es importante, tiene que haber empatía más allá de todo. Pero bueno, también es sentirse que el proceso a uno lo ayuda. Y bueno, afortunadamente en mi vida he probado, no sé si me queda uno para probar hoy en día, creo que me queda constelar, me queda, hice constelaciones, pero no constelé, lo único que me queda hacer, pero en procesos terapéuticos creo que los probé todos, incluso terapias alternativas, unos Wow. nombres conocidos. Y programación neurolingüística yo conocía el tema porque hace muchos años atrás, Ok, PNL es programación neurolingüística. programación neurolingüística. Básicamente lo que explica en la programación neurolingüística, que se basa después en ciertas técnicas para generar cambios desde adentro hacia afuera. Hay un proceso de la PNL que te explica cómo las emociones terminan generando cambios corporales, cambios físicos. Y bueno, a través de ciertos ejercicios también se vio que realizando ciertos cambios físicos se puede llegar a cambiar, se pueden hacer esos cambios emocionales o a través de ciertos gestos. Bueno, hay un montón de técnicas, una técnica que se llama anclaje, o anclaje emocional, que es cuando se guardan en nuestro cerebro, se programan emociones o reacciones
en base a ciertas vivencias o se llaman como gatillos disparadores. Vamos a suponer que tú de chica de repente te subiste una escalera y te caíste. Y capaz que en el futuro, que es algo que de repente no tiene mucho que ver, pero tenés miedo a las alturas. Bueno, en ese momento, cuando eras chica y te subiste esa escalera, y estabas de repente, como eras chica, en la escalera veías, la distancia que veías al suelo era bastante más grande que lo que puedes perseguir hoy en día. Y eso internamente te pudo haber grabado la sensación de vértigo o de miedo, por haberte caído, eh, con la sensación de estar en lo alto, ¿no? Entonces, como que se asocian emociones, se graban como anclas, que se llaman anclas, que bueno, luego en el futuro se disparan. Llama también programación neurolingüística, pues se toma como si fuese el cerebro un software en el cual tenemos programas que van ejecutándose y nos van haciendo comportarnos de cierta manera. Y lo que explica la programación neurolingüística es que esos programas los podemos regrabar, podemos grabarle versiones nuevas a los programas. Que, bueno, para poder reprogramar justamente el comportamiento. Pero en ese momento tú no habías procesado nada de eso, o sea, tú simplemente te sentías como vacío o en el limbo o sin rumbo, ¿qué hago ahora? Exacto, sí, ¿Cómo me empezó sentía. ese proceso para tú poder superar esa situación? Y que yo quiero darle también algunas técnicas a las personas si está pasando por una situación así, o donde se siente vacío, o donde se siente que quiere cambiar su rumbo, o donde siente que no puede ya, como que ya todo en su vida se derrumbó. Cuéntanos un poquito de eso para saber cómo fuiste superando ese momento de tu vida, como que todo parecía perdido, no tenías nada Correcto. claro. Correcto. Bueno, a mí lo que me sucedió fue este simple ejercicio que estaba explicando antes de la técnica del espejo, porque esto lo Ay, puede sí, visualizar. hablando de ese ejercicio, es muy interesante. Que se llama, en realidad es reafirmar frases positivas, o hacer afirmaciones positivas y la repetición de afirmaciones positivas. En el espejo, viéndote. El espejo, viéndote, ¿no? El ejercicio es así. Cuando me lo planteó esta persona era, te paras frente al espejo, te miras fijamente y te decís solo esta frase. Esto era para específicamente lo que es el autoestima, ¿no? Claro, porque en Entonces, ese momento ese era uno de tus problemas. O sea, que tú te exact- sentías con baja autoestima. exactamente. Entonces, este ejercicio era repetir la frase, me acepto y me quiero durante 7 minutos. Wow. Bueno, para los que no lo han probado, 7 minutos es una eternidad. Es un tiempo para quien lo experimenta por primera vez y se pone un timer y se pone el tiempo y cada tanto mirás y pasaron, pensaste que pasaron 3 minutos y pasaron 30 segundos, como mucho. Y Entonces, lo para que me ese sucedió, entonces tú no lo hiciste, porque tú dijiste, ay, no, porque a veces nos dan técnicas que son súper sencillas, pero no sabemos lo poderosas que son y no las hacemos. Entonces, ¿qué te hizo como que volver, empezar? Porque quizá, como yo también soy de eso, o sea, a mí me da pereza. Entonces, cuando a mí me da algo pereza, como esos ejercicios, yo empiezo con poquito, quizá un minuto, quizá no 7, pero un minuto, 2 minutos. Cuéntale a la persona cómo podría empezar. ¿Qué te hizo empezar y como que adquirir la conciencia necesaria para decir esto es importante, lo voy a implementar? bien, perfecto. Bueno, a mí lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo le hice 2 días, al segundo día abandoné, porque no lo aguanté. Simplemente dije, esto no es para mí, esto no puedo estar tanto tiempo al espejo. Y también lo que sucede, que el ejercicio del espejo, de luego que se repite, va cambiando. Pero cuando uno empieza, al decirte frases que no son consistentes con lo que tenés guardado internamente, por ejemplo, si tú tenés baja autoestima, tú no te aceptás ni te querés. No hay una aceptación de ti mismo. Entonces, se siente como una sensación extraña y lo hace un poco más difícil. Pero lo que sucedió fue que luego, más adelante, yo me había olvidado este ejercicio del espejo, había comenzado otra terapia, y lo que sucedió es que me llegó por YouTube, yo consumo mucho YouTube, me llegó un video justamente que hablaba sobre ejercicios del espejo. Yo no había visto otro, solo después que él me lo había dicho, yo incluso busqué en Google en ese momento, no había encontrado nada, y me llega esta información y decía exactamente lo mismo, lo decía con otras palabras, pero decía, bueno, hacer el ejercicio del espejo. Y luego me llegó otro más que hablaba también de usar gestos
después les explico un poco mejor. Esa parte sería como algo un poco más avanzado. Y bueno, lo que sucedió es que dije, bueno, voy a darle otra oportunidad, pero en vez de hacerlo por 7 minutos o el tiempo que me digan, no, lo voy a hacer el tiempo que yo me sienta cómodo. Y lo que aguante, lo hago, me paro frente al espejo, y bueno, si dura un minuto, si dura dos, no qué sé, lo voy a probar. Entonces empecé a probarlo el primer día, demoré, no sé, 1 minuto, 2 minutos, el otro tres, al otro dos de vuelta, los cinco, hasta que en un momento veía que demoraba bastante, pero no sabía cuánto. Entonces dije, bueno, voy a cronometrar el tiempo, en vez de ponerme un tiempo, voy a cronometrarlo. Bueno, cuando termino, lo paro y me fijo cuánto demora. Y ahí empecé a ver que tenía ese patrón, 3 5 6 bueno, había llegado a los 7 hasta que en un momento llegué a 14 minutos. Porque Wow. dije, llegué a 14 minutos y dije, wow, dupliqué lo que al principio me parecía imposible. Y no me di cuenta, porque no te das cuenta cuando empezás a hacerlo, empezás a sentirte tan bien, estás tan compenetrado, porque al principio hay resistencia, pero después te empieza a gustar lo que ves, porque empezás a recibir mensajes, se empieza a grabar Se y empieza a ya quedar en tu subconsciente, que eso es algo que quiero profundizar muchísimo, pero vamos a hablar de los efectos que eso tuvo en tu vida. Ese ejercicio tan sencillo, es tan sencillo que quizá uno dice, no, ¿para qué yo voy a hacer eso? Vamos a hablar de esos efectos, pero antes yo también quería recalcar que, por ejemplo, en Los secretos de la mente millonaria, que es un libro muy famoso, T. Harv Eker habla sobre eso, sobre que tú te pares en el espejo y como ya es el tema del dinero que él está manejando en ese libro, decía que tú te pares y te digas, yo tengo una mente millonaria, yo soy próspera, yo tengo una mente millonaria. La primera vez que yo vi ese ejercicio, yo me quedé como, no, eso es muy raro, o sea, yo no me voy a parar en el espejo de que yo tengo una mente millonaria, ¿qué efecto va a hacer eso? Y claro, en ese momento que no tenía como el nivel de conciencia, no tenía como el entendimiento de cómo programar tu mente, no lo hice, pero hoy por hoy, a cada rato me lo digo, no necesariamente en el espejo, pero a cada rato me lo digo, y eso tiene un efecto realmente poderosísimo, porque la mente, y vamos a hablar de la mente subconsciente, quiero que nos des todo sobre eso, te programa con repetición, o sea, decirte algo mucho y con alto impacto emocional. ¿Qué efecto hizo esa simple frase de yo, cómo era, yo me amo y me acepto, que lo dijiste por cuánto tiempo y qué causó eso en tu vida? Cuéntanos un poquito, ¿cómo eso te ayudó? bien. Bueno, empecé a repetir la frase, me acepto y me quiero, me acepto y me quiero, y también había un tema de visualizarse, ¿no? Mirarse cada vez como con cariño, había que, no solo al principio, tratar de mirarse y decirlo con emoción, ¿no? Al Claro, principio la sale un poco emoción, frío, exactamente. al principio sale un poco frío, pero luego la emoción empieza a surgir y bueno, y ya te empiezas a mirar de forma distinta, ¿no? Incluso cambia la mirada, es impresionante cómo cambia la mirada cuando uno se mira al espejo después de un tiempo. Y lo que sucedió es que luego de un mes y medio, me encuentro con una amiga que empezamos a hablar y en un momento de la charla me dice, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Te veo distinto, tenés algo distinto, no, no sé qué tal. Yo le digo, la verdad no tengo idea, pero ¿qué ves vos? No, te veo más radiante, te ves distinto. Y bueno, pasó ese día, a los días me encuentro con un cliente que tengo bastante amistad, también empecé a hablar y lo mismo, ¿qué te pasa? ¿Estás distinto? ¿Qué estás haciendo? Me dice. Digo, no, no sé, no estoy haciendo nada, ¿por qué me decís eso? No, no, te ves distinto, te ves como otra persona. Hasta que me pasó con otras personas más y en un momento dije, bueno, acá está pasando algo. O sea, digo, esto no es casualidad, porque bueno, si yo puedo percibir cambios, pero si lo ven los de afuera, acá hay un cambio real. Claro. Y ahí cuando empecé a ver también que yo en este proceso lo que estaba haciendo era cambios internos, que me estaba mejorando en cosas que antes no estaba pudiendo hacer. Por ejemplo, me empecé a volver más disciplinado con la alimentación, con el ejercicio, cosas que no podía tener constancia. Bueno, en ese momento estaba haciendo el ayuno intermitente y lo podía cumplir perfecto, sin problema. Lo mismo con el ejercicio, con las demás cosas que me proponía, también levantarme en ese momento más temprano, un montón de cosas que me están gustando, que no, bueno, se empezaron a dar solas, ¿no? Y Guau, fue, ese pequeño cambio con esa técnica, donde ya tú te empezabas a aceptar y a querer como tú eres.
hizo que se desencadenara un montón de cambio positivo en tu forma de actuar. Porque muchas Correcto. veces nosotros como ser humano, ahí se nos baja más el autoestima cuando intentamos algo, un negocio, una dieta, un cambio en algún aspecto de nuestra vida, y se nos baja más la autoestima porque no nos sale, no somos constantes, somos indisciplinados. Dice, ay no, pero yo soy un desastre. Ahí todavía como que baja más. Entonces, primero tú empezaste con cómo tú te sentías tú mismo y ya de pronto esos cambios que te iban a mejorar tu vida se hicieron sencillo porque ya tú estabas en coherencia con eso. Yo me amo, me acepto y por ende yo hago todo lo coherente a eso, a yo mejorar lo que yo soy, a cualquier nivel, o sea, a cualquier nivel de las distintas dimensiones de tu vida. Wow, Es una correcto, simple técnica. es correcto. Y lo que sucedió también, porque la frase empezaba con me acepto y me quiero, y lo que me sucedió es cuando empecé a ver estos cambios, dije, ¿por qué la tengo tan simple? ¿Por qué no me amo? ¿Por qué digo simplemente me quiero? Entonces le agregué esta frase, dije, me acepto, me quiero y me amo. Y después como no me cerraban los tres, dije, bueno, para ver amor, por lo menos con una pareja, una persona, ¿qué tiene que ver? ¿Qué componente en común hay? Hay algo que siempre hay un componente que se da generalmente que es la admiración. Cuando tú te enamoras de una persona, hay una admiración de por medio. Entonces dije, bueno, vamos a hacerla así. Me acepto, me quiero, me admiro, me amo. Entonces la fortalecí de esa manera, ¿no? La armé con esas cuatro frases. Y lo que pasó después es que, siguiendo haciendo el ejercicio, que tuve como un cambio, de un día para otro me baja una información de que algo que nunca me había cuestionado en mi vida, que es como un propósito, es a qué había venido a este mundo. O sea, empecé a encontrar un sentido a la vida, porque yo me había dado cuenta que todos los años que había vivido había tenido objetivos, bueno, me gustaría llegar a hacer esto, conocer este lugar, el objetivo que había hecho en ese momento con mi mujer, todos objetivos que se cumplían y ahí se terminaban, ¿no? Pero no tenía nada, no sentía nada más profundo y fue como algo revelador. Me cayó, me baja una información que me dice que había llegado para mi vida, lo que me hacía realmente feliz es poder ayudar a transformar a otras personas. Así como yo había pasado por ese cambio, bueno, buscar la forma, las herramientas para poder transformar vidas. Esa es como la idea general. Y después me puse a pensar en eso y dije, bueno, ¿cómo puedo llevar esto acá? Todo esto que quiero llevar, cómo lo puedo llevar a cabo? Y bueno, empecé a hacer como una planificación. A mí me pasaba que yo siempre tenía la idea como que daba conferencias, me veía de muchos años atrás dando conferencias, cuando veía las conferencias TED y demás, me imaginaba como dando alguna conferencia un día. Ah, como cuando uno en su día a día se imagina, ve una profesión y dice, ay, qué chulo, como que tú te imaginas haciendo eso, pero tú nunca le pones caso. Bueno, Claro, sí, no tenía idea, o pero sea, sigo no con mi sabía, vida. no sabía ni siquiera, en realidad no sabía ni qué pensaba hablar, pero dije, es algo que me gustaría, ¿no? Qué lindo poder estar transmitiendo conocimiento, pero no sabía exactamente ni de qué ni de nada. Y bueno, es como que esa información vino justo en el momento con la idea de poder ayudar a transformar vidas y como que todo cerró. Dije, bueno, vamos a buscar conocimientos de alto valor que puedan ayudar de forma más rápida y duradera, transformar vidas, ¿no? Entonces, el poder dar oratorias, conferencias, es como una forma de poder masificar ese cambio. Bueno, en ese momento dije, me planteé lo siguiente, digo, bueno, para poder ser conferencista tengo que solucionar varias cosas, ¿no? En el camino. Una de ellas, que también me vino un recuerdo que tiene que ver con el coaching, eh, me había acordado, yo había acompañado a una persona en ese proceso de hacerse coach, entonces había vivido y visto cómo era la experiencia y lo que aportaba el coaching. Se me pasó por mi cabeza empezar a estudiar psicología, pero dije, bueno, no, es como a esta altura de mi vida, digo, no, tengo una carrera, 5 o 7 años, no sé cuánto me iba a llevar, y digo, yo soy bastante ansioso, no estaba para esperar tantos años. Entonces, bueno, me vino esa idea de coaching y dije, bueno, ¿qué tiene bueno el coaching? Bueno, primero que te da herramientas para poder ayudar a otros, pero principalmente cuando tú te formas como un coach, el primero que se trabaja es uno. Entonces,
eso ya me daba algo muy valioso, que poder terminar de transformarme a mí y poder generar herramientas para poder transformar a otros. Y sin darte cuenta, ya tú habías empezado ese camino de transformarte tú. Exactamente, sí, sí, tal cual. Ya había empezado, pero bueno, con esto ya era algo como un poco más formal y palpable, porque bueno, también yo siempre fui autodidacta, si bien estudié programación y cosas gerencia de precios, un montón de cosas que tienen que ver con lo que hice en mi vida, pero mucho fue de autodidacta. La parte de programación neurolingüística que había aprendido fue porque me había llegado por internet un aviso de algo de PNL, pero te estoy hablando hace más de 20 años, Más las y terapias. exacto, bueno, hacer las terapias y demás. Y bueno, entonces se alinearon como los otros. Dije, bueno, voy a hacer coaching primero, luego voy a hacer algo para mejorar mis habilidades para poder hablar en público. Dije, bueno, un curso de oratoria sería algo interesante. Y después quiero profundizar temas del inconsciente, que es por donde veía yo que es donde se puede acceder mejor o se puede generar los cambios que entendí que por ahí es donde realmente se puede generar los cambios para que uno pueda hacerlo de forma más rápida y más duradera. Venía por ahí, porque más del 95% del tiempo, de todas las acciones que hacemos, son gobernadas por el inconsciente. Uno no está presente de eso, pero incluso acciones que vos crees que tomás de forma consciente, el Claro. inconsciente está influyendo sobre esa fuerza que es este, Hasta sobre nuestras expresiones faciales se ven condicionadas por nuestro subconsciente. O sea, tú exactamente. te fuiste por dos cosas que la gran mayoría de expertos, de personas exitosas, donde sea que tú lo vayas a buscar, te dicen, una de las habilidades más importantes, eso, la comunicación, la oratoria, lo que estás aprendiendo, no solamente como conferencista, que es lo que quieres hacer y lo que estás construyendo, sino para cualquier tipo de profesión. O sea, tenemos que comunicarnos bien. Y más que también vamos a hablar un poquito de eso sobre tu marca personal, que tú le estás transmitiendo, el contenido, cómo yo monetizo ese conocimiento, esto que he venido aprendiendo para llevarlo después a más personas a través de las redes sociales. Y una de las bases de las habilidades es la comunicación, saber oratoria, saber transmitir ese mensaje, o sea, eso es uno a. Y como tú bien lo dijiste, lo primero es primero transformarme yo, entender qué yo quiero, cómo yo puedo superar todas estas oscuridades, que todos tenemos esas limitaciones, todos tenemos alguna limitación, alguna inseguridad, algún miedo fuerte que tenemos que ir superando, conquistando, comprendiéndonos, aceptándonos y conociéndonos. O sea, que ya tú sin darte cuenta venías ya tomando ciertas decisiones alineados a ese objetivo que tú te planteaste. Tú ves cómo las cosas se van dando sin darnos cuenta. Es correcto. Sí, sí, es así. La verdad que se fue alineando. Y ya te digo, cuando bajó ese conocimiento, creo que el punto de quiebre, el haber encontrado el propósito, ¿sí? Luego también me pasó de hablar con mucha gente, y es algo que la gente por lo general no se lo cuestiona, se cuestiona más objetivos más a corto plazo o a largo plazo, pero objetivos puntuales, ¿no? Quiero hacer ese Ujú. viaje, quiero llegar a esto, pero no algo más profundo. A mí me pasó eso, que me vino por ese quiebre que tuve, ese último, me cayó esa información y también por el ejercicio que había contado, ¿no? O sea, una vez que estaba en coherencia conmigo mismo, bueno, fue lo que me ayudó a encontrar dónde quería llegar, sí, a dónde quería llegar. Entonces, bueno, comencé la formación de coach, que la terminé hace poco. Luego empecé oratoria, que estoy haciendo en este momento, estoy a la mitad del curso. Y bueno, finalmente después quiero ir por hipnosis, ¿no? Y empezar a juntar el contenido que quiero empezar a transmitir. Ese es Y ya como... empezaste tu marca personal. Me imagino que sigues con tu empresa. Sigo con la empresa, o sea, sigue funcionando, es parte es como un medio, digamos, en este momento, creo que me permite también hacer las demás cosas. Pero bueno, estoy como alineándome bastante a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, a dónde Claro. voy a llegar, mejor dicho. Eh, hay algo también importante que me hizo un cambio, o sea, no fue solo el tema
encontrar el propósito. Yo creo que lo más importante que me pasa a mí, ya hace, no sé, cerca de 2 años, es que después que hice el cambio y empecé a generar, por estas frases que dije, hasta el día de hoy las repito de otra manera, yo no estoy tanto tiempo al espejo, sino que armé un montón de frases más poderosas, de cosas que quería cambiar. Entonces yo tengo un ritual todas las mañanas, que es, me levanto y lo primero que hago es agradecer, practico el agradecimiento, pero voy a explicar por qué, porque uno ve videos, ve cosas que dicen tenés que agradecer porque tenés que agradecer, porque o te Sin va a dar saber el gran abundancia. poder que tiene, sin ser consciente de qué tan poderoso es. Claro, pero yo quiero explicar dónde yo le vi el valor al agradecimiento y por qué lo practico. A mí lo que pasó es que cuando empecé a practicar el agradecimiento, me di cuenta que el poder recordar en el día, yo practico, cuando digo el agradecimiento, agradezco el pasado y el futuro, pero cuando me he pasado, voy siempre al día anterior, ¿no? Entonces, empiezo a recordar lo que hice cada día y cuando empiezo a agradecer, empiezo a estar presente con cada cosa que hice en el día anterior. Entonces, lo que me sucede es que algo que en el día a día lo pasa por Por alto. desapercibido, pasa por alto, ya no me pasa más eso, porque mañana, cuando vaya a hacer mi agradecimiento de la mañana, una de las primeras cosas que voy a agradecer es esta oportunidad de tener esta charla que estamos teniendo. Entonces, ya empiezo, no solo cuando empiezo a agradecer, ya empiezo a recordar el momento, a vivir la experiencia, y realmente es muy gratificante. Es algo que lo recomiendo de verdad, porque desde a partir que lo empecé a hacer, empiezo a vivir mucho más la vida, el presente se vive de otra manera, porque aparte es como que reforzás cada vivencia, ¿no? Y bueno, luego también agradezco por el futuro, más por creencias, por el tema de atracción y demás, pero bueno, el agradecimiento es algo que practico. Pero una de las cosas que me pasa principalmente es que yo todas las mañanas, mi recuerdo es que me levanto feliz, feliz. O sea, no tengo un recuerdo de levantarme de mal humor. Es como que me cambió tanto que si bien en el día a uno le pasan cosas, porque eso es inevitable, van a haber adversidades, pero incluso las adversidades, antes capaz que podía estar, no sé, tenía un problema con un cliente, algo, capaz que estaba, me seguía por 2 días, 3 días la molestia, ¿no? En el fondo, o sea, de cada tanto venía recuerdo. Ahora no pasa, lo peor que me puede pasar puede estar una hora que me pueda llegar a afectar, sí, es algo muy grave, ¿no? Pero por lo general pasan por el costado, porque ya las percibo de otra manera las experiencias. Todo lo que es negativo, ya la visión es distinta, ¿no? Yo sé que se va a solucionar. Yo entendí que cuando uno está en el mindset me sale algo mal y sigo con eso en la cabeza, lo seguís manteniendo, y lo más probable es que te siga durando en el tiempo, va a seguir esa parte negativa, va a traer más negatividad. Entonces, eso lo tengo muy automatizado. Yo hoy en día, cualquier experiencia mala Sí, que pueda vivir, el, en el momento ya cambio bueno, ya pasó, ya está, ahora vamos a la solución y esto ya va a estar mejor, va a estar bárbaro, y la verdad que me ha funcionado. sí, Es el algo que... cerebro como que se acostumbra a ver la parte constructiva, el aprendizaje de una vez en una situación, en unos desafíos, porque siempre hay desafíos, siempre hay retos, siempre hay cosas que quizá te desencajan un poco, pero tú vas acostumbrando a tu cerebro a decir, ok, este es el desafío, ¿cómo aprendemos de esto? ¿Qué bueno vamos a sacar? ¿Cuál es la solución? O sea, como que tener esa cambio mental ante las cosas que se presenten, donde ya como antes, uno no dice, ay, qué pereza, Dios mío, ¿para qué esto? Como que uno se queda, ya uno no se queda en esa resistencia, en esa rabia o en esa tristeza de esa situación, que siempre van a pasar situaciones que no esperamos, que nos desequilibran un poco. Entonces ya como que tu mente ya está programada, ya está como orientada a la solución, a lo constructivo detrás de esa situación que muchas veces no nos gusta. Entonces, me encanta. Y Luigi, ¿qué otra técnica? Cuenta, yo quiero regalarle otra técnica más, que yo sé que tú tienes Sí, perfecto. muchísimas, No, eh, bien. ¿Sabías que puedes para transformar tu vida? reprogramar esta mente. Perfecto. ¿Sabías que puedes reprogramar tu vida mientras estás durmiendo? Ay, cuéntanos de eso, cuéntanos de eso. Mira, durante la fase del sueño, hay una fase que se da entre la vigilia y el sueño profundo, y también cuando nos estamos recién despertando, que se llama fase teta, que es una fase donde el inconsciente está como más permeable a recibir la información, ¿no? Entonces,
que esa fase, por ejemplo, desde que nacemos hasta los 7 años, es como que predomina en los niños, predomina esa fase, que es cuando dicen, por ejemplo, que los niños son esponjas, que absorben todo. Bueno, es una fase particular en la cual el inconsciente recibe mejor la información porque las barreras del consciente que generalmente filtran la información están bajas. Entonces, el poder grabarte afirmaciones positivas, que las puedas grabar con tu voz y las reproduzcas mientras estás durmiendo, esto ayuda un montón a que, primero, lo que hablamos hoy de las afirmaciones por repetición es algo que también termina entrando. Pero el que esté toda la noche repitiendo esos mismos audios, cuando se da esta fase particular que cambia la fase del sueño y estamos en este estado teta, empieza a generar toda esa información que se está reproduciendo por audio, empieza a entrar mucho más sencillo al inconsciente y entra directo. Entonces, lo mismo cuando nos estamos recién despertando, también puede entrar en ese momento. Entonces, esa es otra técnica que la recomiendo. ¿Y qué Eh, pondríamos en ese audio y específicamente? bueno, y frases que nos empoderen de cosas que queramos cambiar. Porque, no sé, por ejemplo, yo podría decir, soy un gran orador, soy una persona muy resiliente, muy fuerte. Bueno, Tengo todo lo una mente que millonaria. también, si pensamos en el dinero, bueno, soy billonario, no millonario, billonario o trillonario. Pero bueno, soy una persona con mucha abundancia, todo lo que toco eh, genera dinero. Eh, no sé, bueno, soy muy creativo, me vienen las ideas, me vienen solas. Bueno, información que quieras que se programe a nivel inconsciente, bueno, es otra de las técnicas que se pueden usar, es esa, que la Ok. verdad que es bastante Y recomendable. cosas como que hagan que tú reafirmes tu ser adecuado a tú lograr eso que tú quieres lograr. Porque yo quiero aclarar algo, muchas personas no entienden el poder de las afirmaciones y muchas veces no le funciona porque no saben el trasfondo detrás de eso. Nosotros somos seres, yo he investigado mucho de la mente subconsciente porque es realmente fascinante el tema y Ujú. se habla como si nosotros no tenemos, no abrimos como ese radar a aquello que queremos, ni siquiera vamos a ver las oportunidades que tenemos enfrente para lograr eso que queremos. Entonces, la primera parte es decirle a tu cerebro, darle órdenes de hacia dónde yo voy, de en quién me quiero convertir para lograr eso que yo quiero. Y eso es una técnica poderosísima que va a hacer que nuestro día a día esté más enfocado hacia aquello que queremos lograr. Nosotros vamos a poder abrir como ese mundo que nos permita ver cuál es nuestro próximo paso. Porque, claro, eso está acompañado de acciones puntuales en nuestro día a día, pero si nuestra mente no está programada, no vamos a sabotear una y otra vez. Aunque estemos llegando a lograr eso, nos vamos a sabotear antes de poder lograr esa meta. Entonces, la parte mental es, es la mayor, o sea, el punto más importante en todo esto. Porque mira, Luigi, a mí me pasaba, yo soy muy de acción, ya ahora menos, que pensamos que por trabajar más duro, por accionar más, vamos a lograr más. Y sin esa reprogramación mental hacia, si yo no me considero algo sencillo, un ejemplo sencillo, si yo no me considero una persona exitosa, mis acciones no me van a llevar al éxito porque yo no me siento así. Así como lo que tú dijiste en el espejo, como tú no te considerabas que tú te querías, que eras valioso, bueno, allá afuera eso es lo que tú proyectabas. Entonces, cuando tú cambiaste esa forma de verte a ti mismo, ya tú empezaste a actuar diferente, a proyectarte diferente y a lograr mucho más fácil todo lo que tú te proponías. Es así, es correcto. Es importantísimo. Todo empieza desde adentro hacia afuera, ¿no? El tema es que estamos siempre tenemos muchas creencias limitantes que se van formando, se van programando, son los programas que se van formando en nuestra vida porque, por las experiencias. Por ejemplo, a mí me había pasado en el curso de oratoria, uno de los temas que comenté fue que cuando yo estaba en el liceo, cuando estaba estudiando, yo tenía un profesor de química que le encantaba hacer pasar bastante mal a los alumnos, los hacía pasar adelante, les hacía preguntas que no pudieran responder y les gustaba, parecía que disfrutaba avergonzarlos. ¿Qué pasa? Un día me tocó, me hizo pasar a mí, me hizo pasar muy mal
Y a mí lo que me pasó en ese momento fue que se me grabó, o sea, inconscientemente se me asoció la idea de hablar en público con la vergüenza. Entonces, ese programita que se grabó en ese momento, que te estoy hablando hace muchos años atrás, fue activándose, se fue reproduciendo en otros momentos de mi vida y que me fue afectando en distintas cosas que de repente o no tenía que ver con el oratorio, pero sí me pasó. Por ejemplo, una vez tuve que dar una charla y me puse extremadamente nervioso hasta que en un momento me quedé en blanco. Fue espantoso. Y en ese momento no era consciente de esto que pasó. Eso me pasó después, años después, de haberlo trabajado en terapia y haber llegado a entender cómo había sucedido, ¿no? Entonces, nosotros estamos llenos de esos programas que van pasando. El poder de la palabra, la importancia de la palabra, que uno no lo tiene presente en la educación de los hijos, por ejemplo. Pero a todos nos ha pasado que de repente el padre o algo en algún momento nos dijeron algo que no lo decían con mala intención porque no tenían idea que eso podía Ujú. repercutir en el futuro, ¿no? O puede ser un amigo, o puede ser otra persona también, en algún momento puntual, que te hayan dicho algo que, bueno, en ese momento se te grabó una emoción fuerte con eso que te dijeron y bueno, mañana eso mismo que te dijeron te está limitando, En algo, exacto. ¿no? En algo, ¿no? Que te digan, no sé, por ejemplo, un caso era, sí, porque él mi hijo no habla porque es tímido, o él no habla porque es tímido, y todo el tiempo. Entonces, eso es lo que va grabando. Un programa es, yo soy tímido, yo no puedo hablar con la gente, no me puedo socializar porque soy tímido, no puedo empezar una conversación, ¿no? Entonces, Y por eso mucho esa clase de menos dar programas que conferencias, mucho menos tener redes sociales porque soy tímido. sin duda, tal cual. Entonces, bueno, todo eso se trabaja, o sea, hay formas de poder reprogramarlo, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pero las técnicas de afirmaciones positivas, que es lo que mencionabas, es muy poderosa, realmente muy poderosa, para generar cambios de lo que quieres. Empezás por adentro, cuando tú realmente, porque ya es formar una nueva creencia, ¿no? Es algo que antes era limitante, te limitaba a hacer las cosas, ahora ya la creencia ya es otra cosa. Yo puedo llegar a más, yo no tengo límites, ¿no? Entonces, para eso están, como estas técnicas, bueno, obviamente hay un montón, pero estas que hablamos ahora creo que son de las más poderosas. El sueño está muy bien también, es algo que sirve. Lo importante es, creo, por lo menos a mí me pareció que es importante grabarlo con la voz de uno. O sea, uno puede escuchar audios de otro, pero es mejor que sea la voz de uno. Una voz conocida y bueno, y es que es el mismo ejercicio del espejo. O sea, te estás hablando, te estás mirando, o sea, estás transmitiendo esas emociones de vos mismo hacia vos mismo, ¿no? Entonces, Claro. eh, nada, creo que Mm. son eso, ¿no? Son técnicas muy poderosas que aparte que la empiecen a probar, yo los invito realmente a probarlo. Capaz que al principio, como decía, no es algo capaz que se sienta agradable, pero es una cuestión de hacerlo 2, 3, 4 días y ya empiezan a cambiar, ya empiezan a los cambios. Y si Ay, lo hacen de sí. esta manera, como lo hice yo, que es sin presión, lo hago 30 segundos, 15 segundos, ya está, bueno, mañana lo hago un poco más hasta que me vaya sintiendo cómodo. Y bueno, en un momento solo van a empezar porque se empieza a agarrar el gusto. Yo me miro al espejo y realmente es algo que me da placer, o sea, veo a la persona que quiero ver. Y hoy en día, mirando para atrás, y veo que estoy logrando todo lo que vengo planificando. Ya estoy en mitad de camino de mi objetivo, no sería mi objetivo final porque ya es mi propósito de vida. Entonces es lo que pienso que me voy a dedicar de aquí hasta mi último día, poder hacer eso, ¿no? Poder ayudar a otros a transformar sus vidas. Entonces, nada, miro y veo, ya llegué, hice la primera parte, estoy en la del medio, y bueno, ahora sigo la otra, y ya un poco ya voy a estar, me vas a ver vas a recibir mi invitación a mi charla TED, mi primera charla TED, que ese es uno de los Ay, sí, me objetivos también que encanta. tengo. Así que nada, ¿Y qué más sí. viene para ti, Luigi, ahora que vienes desarrollando esa marca personal, que ya tienes claro ese sentido, ese propósito? Es como que tú te levantas cada día y realmente tú sientes que tu vida, o sea, tu vida está completa, no le hace falta nada. Es eso, a eso nos referimos con el sentido, con el propósito, con sentirte bien contigo mismo. Yo quiero lograr más, voy a ir por más, pero ya hoy yo me siento feliz con lo que soy. ¿Sabes lo poderoso que es eso? ¿Qué más viene para ti? Cuéntame. Y bueno, en realidad tengo de las dos partes, porque tengo, como te decía, el medio que es la empresa,
yo también me gusta, igual hay una parte que es la parte creativa de generar nuevas soluciones porque en un momento también lo que me planteé era esto, digo, bueno, yo estoy ayudando a empresas a potenciarse, a ser mejores y después me di cuenta, no, yo quiero ayudar a las personas, ¿no? Eh, que era eso, ¿no? Estaba por un lado, tenía una beta, estaba haciendo una parte de mi propósito de cierta manera, pero bueno, no al nivel que yo quería, ¿no? Claro, Ahora porque a descubrí través de tu realmente, empresa, tú has podido desarrollar otras habilidades, otras cosas, otras que te ayudan. Ojo, eso sí quiero recalcarlo a las personas que quizá no se están dedicando 100% a lo que quisieran hacer en su vida. A través de eso, que quizá no te gusta mucho o te gusta, pero no te llena del todo, tú estás haciendo una parte del trabajo. Todo lo que, todos ¿cómo se dice? Los oficios, las profesiones, la función que realizamos hoy, que quizá está lejos de nuestro propósito, no está tan lejos. Algo nos está dando que vamos a utilizar después. Así que me encanta que hayas dicho eso. bueno, muchas gracias. No sé, tengo varios objetivos, ya te digo, más allá de esto de puntual. Lo otro no es más que, bueno, viajar, ¿no? Estoy cumpliendo otro sueño. Eh, lo de haber viajado este año, estuve en uno de los lugares que quería conocer, a Tailandia, y bueno, hice Tailandia, Vietnam, Camboya, lugares muy lindos para visitar. Fui a un congreso a Barcelona a principio de año, que voy todos los años, que es uno de los congresos más importantes de tecnología, se llama World Mobile Congress. Después, bueno, y este último, ahora el mes pasado, estuve un mes por Italia con toda la familia, y ese fue otro sueño que pude cumplir. O sea, que era poder viajar todos juntos y bueno, y también conocer el pueblo de mi padre, que no lo conocía. Realmente fue un viaje mágico. Entonces estoy viviendo, ¿cómo te voy a decir? Me levanto feliz y estoy viendo día a día cómo vivo, se cumplen mis sueños y estoy llegando a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, y estoy haciendo los pasos porque esto es algo importante, que es hay que accionar, ¿no? Lo más difícil es esto, ¿no? Porque uno puede usar la ley de atracción, puede usar lo que quiera. Pero si no accionamos, es como si quiero ganar la lotería y ni siquiera jugar la lotería, ¿no? Entonces, hay como, Y al final, si no accionamos, es porque el miedo nos está dominando. claro, entonces, justamente, porque eso que hablamos hoy, estas estrategias o técnicas, mejor dicho, te van a ayudar a que puedas generar ese cambio, esa acción. Entonces, yo es eso, ¿no? Todos los días, bueno, yo tengo mi lista de tareas, cosas que tengo para hacer. Y bueno, y a la noche lo que hago en realidad es revisar, bueno, lo que reviso es de las tareas que me puse, qué hice que me acerca más a mi propósito, ¿no? ¿Qué hice? O sea, yo algo en el día tengo que tratar de hacer, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo, ¿no? Esto me acerca a mi propósito. Entonces, nada, es eso, ¿no? Es poder tangibilizar y poder ver, bueno, hoy hice esto que me acercó un poco más y ver que estoy accionando. La acción es parte fundamental. Y bueno, primero hay que romper las creencias, los miedos, eso que hay que no te permite, que te paralice y no te deja avanzar, ¿no? Entonces, creo que esto que hablamos hoy posiblemente pueda ayudar a gente que lo quiera intentar o practicar a generar cambios. Realmente lo Claro. recomiendo, porque bueno, es una experiencia viviente, en mi caso realmente me cambió la vida. Y era algo que me habían dicho, mira, practicalo, hacelo, te va a cambiar. Y como te digo, al principio no le había dado mucha atención porque no me gustó, era incómodo. Esa es otra cosa, ¿no? Hay que enfrentarse a la incomodidad, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Para poder avanzar, la incomodidad es como parte del camino que es importante saber que hay que enfrentarla, no hay que darle miedo, al contrario. Uno se va a equivocar, es parte del camino es ese, es equivocarse, levantarse, aprender y seguir para adelante. Ese es como el mensaje que... Me encanta, ya ahí nos diste el mensaje final. Eso te iba a preguntar, ¿cuál mensaje final? Y sí, definitivamente eso, o sea, levantarse, saber que todo es un proceso,
saber que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, nos enseña algo, pero preguntarnos qué nos enseña. O sea, esto que no me gusta, esto que me incomoda, qué me enseña, realmente vale la pena, realmente me va a llevar a un lugar más alto, que puedo aprender. Y yo creo que tú no solo nos dejaste muchísimo aprendizaje con tu historia, sino técnicas prácticas de que desde ya las personas pueden ir aplicando y tener grandes cambios como lo tuviste tú, donde en un momento para otro tu vida cambió de muchas formas. Y eso no es sencillo, eso no es sencillo, tú aceptarlo y hacer algo bueno con eso, hacer algo bueno con muchísimas cosas que en el momento no vemos nada bonito, porque ante los cambios no se ve nada bonito. Todo, yo que decía que era que me daba mucha rabia cuando pasaban cosas que no podía controlar, o sea, es duro en el momento, pero luego te das cuenta que todo es perfecto, todo es como debe de ser. Y transformar eso es como es lo que la vida nos llama. Como yo transformo eso que no me gusta, le saco provecho y saco el aprendizaje para darle algo mejor a los demás también, para hacer algo más en este mundo, en medio de este mundo. Entonces, nada, Luigi, pues muchas gracias. A todas las personas que se quedaron, bueno, escríbanos en comentarios qué le pareció esta entrevista, si cumplió sus expectativas, qué aprendieron. Suscríbanse, comenten. Y gracias por estar aquí, Luigi. Gracias por transmitir tu mensaje. Déjale tus redes a las personas. Bueno, no, muchas gracias a ti, Audi. La verdad que te agradezco mucho por este espacio. Y bueno, espero que lo poco que haya podido transmitir, que le pueda llegar a alguien y pueda generar una transformación que, bueno, es parte del camino, ¿no? Estamos trabajando para eso. Y bueno, para quien me quiera seguir en Instagram, en mis redes, hola, yo soy Luigi. Y bueno, ese es mi red, estoy empezando en realidad. Sí mismo, hola, yo soy Luigi. Hola, yo soy Luigi. Estoy empezando, o sea que pocos videos, pero bueno, a partir de ahora voy a empezar a ver el contenido que voy a empezar a generar. Así que nada, muchas gracias, gracias a todos, especialmente a ti. Gracias a ti, recuerden todo el público de allá afuera, suscríbanse y recuerda que para vivir en prosperidad primero debes encontrar la riqueza que ya está en ti. Muchas gracias por estar aquí. Bye.